Ya, muy buenas tardes con nuestros queridos espectadores. Les saluda Samuel Ordóñez de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy, junto con mi equipo, les vamos a hablar sobre la fisiología respiratoria. Mi equipo se encuentra conformado por los siguientes estudiantes: Andrea Aguilar, Cristina Jumbo, Max Chamba, Ángela Reynoso, Jonathan Zarango, Kevin Satama y Diana Tenesac. Comenzaré hablando sobre la respiración. ¿Qué es la respiración? Tenemos que este es un proceso tanto voluntario o involuntario, en donde ingresa aire rico en oxígeno y se expulsa dióxido de carbono, en el cual intervienen varios órganos que se encuentran interconectados entre sí. Así tenemos a los órganos de conducción, los cuales se encuentran conformados por las fosas nasales, la boca, que es una vía alterna, la tráquea, bronquios y bronquiolos. En cuanto a los órganos respiratorios, tenemos que se encuentra conformado por conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Es aquí donde ocurre el proceso de hematosis. Ya. ¿Qué es la hematosis? Tenemos que este consiste en un intercambio de gases entre la sangre y el medio externo, donde se expulsa el dióxido de carbono y se fija el oxígeno en las células. Tenemos que esta hematosis se da primero por una respiración externa, en donde ingresa el aire del medio ambiente por los órganos estructurales. Este aire tenemos que es rico en oxígeno. Este oxígeno, al pasar por la pituitaria roja, conocida así porque se encuentra bastante vascularizada, ocurre aquí un entibiamiento y por ende el oxígeno o la concentración del mismo va a disminuir. Este, al pasar a los pulmones, la presión parcial va a ser de 140 milímetros de mercurio. Al dar paso a los alvéolos, la presión parcial va a ser de 104 milímetros de mercurio. Al momento que difunde esta a los capilares, la presión parcial va a ser de 40 milímetros de mercurio. Y, por otra parte, el dióxido de carbono, la presión parcial del mismo en los alvéolos va a ser de 40 milímetros de mercurio. Y la presión parcial del mismo en los capilares va a ser de 45 milímetros de mercurio. ¿Cómo se da esta hematosis? Tenemos que esta se realiza un intercambio gaseoso entre el aire que se encuentra en los alvéolos y la sangre que se encuentra circulando a nivel capilar. Esto ocurre por un proceso denominado difusión, en el cual ocurre un desplazamiento de moléculas desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Cómo se transporta el oxígeno que ha sido difundido hacia la sangre? Tenemos que en la sangre existe una molécula que se encuentra en los glóbulos rojos, que es la hemoglobina, la cual se encuentra conformada por un pigmento, la pirforina, la cual le da el color característico a la sangre. Este también se encuentra formado por un grupo hemo y una proteína denominada globina, la cual se encuentra unido a un átomo de hierro, el cual nos ayuda al transporte de oxígeno. El transporte del dióxido de carbono en forma de bicarbonato del 70%. En cuanto al carbaminohemoglobina es el 23%. Y en estado del plasma tenemos que es el 7%. Por otra parte, el transporte del oxígeno en hemoglobina es del 97% y disuelto en el plasma y otras células sanguíneas es del 3%. En cuanto a la respiración interna, tenemos que ocurre cuando el dióxido de carbono que se encuentra disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y se libera mediante la expiración. Ahora pasaremos a lo que es la inspiración y expiración. Coloquialmente, la inspiración se entiende como la entrada de aire. Fisiológicamente se da la contracción diafragmática, con el diafragma dirigiéndose hacia abajo. En este proceso activo, es decir, que requiere energía, intervienen músculos como los intercostales externos, esternocleidomastoideos, los serratos anteriores y los escalenos. Por otro lado, la expiración, coloquialmente entendida como la salida de aire, será un proceso pasivo que no necesitará energía. La expiración se da por la relajación diafragmática, donde el diafragma se dirigirá hacia arriba. En este proceso intervienen músculos como los intercostales internos y rectos del abdomen. Estos mecanismos de contracción y relajación serán posibles gracias al retroceso elástico pulmonar, las estructuras abdominales comprimentes y principalmente al nervio frénico, que es el encargado de controlar el diafragma al subir y bajar
a nivel costoabdominal. El mismo nervio frénico también regulará los movimientos involuntarios, mientras que el nervio vago estará designado a controlar los movimientos voluntarios. También hay que destacar que existirán dos movimientos, uno diafragmático relacionado a la respiración tranquila que se da desde arriba hacia abajo y uno costal, que corresponderá a la respiración forzada, donde habrá elevación y descenso para reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. Para finalizar, también mencionaré el transporte de gases, resumido como la entrada y salida de aire desde y hacia los tejidos. El oxígeno será llevado desde los alvéolos hacia los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los alvéolos. Su principal función será nutrir a las células para que cumplan los procesos metabólicos y de esta manera mantener la vida y la homeostasis dentro del individuo. Vamos a continuar con lo que es la ventilación pulmonar, la cual consta de cuatro fases, las cuales son la ventilación, que es la primera, que este es un conjunto de procesos mecánicos por los cuales se da el ingreso de aire desde la atmósfera hacia el interior del organismo. Y esto, en pocas palabras, es lo que es la entrada y salida de aire desde la atmósfera hasta los alvéolos pulmonares. La segunda es la perfusión, la cual es el intercambio de gases a través de la membrana alveolo-capilar. Este intercambio se da de oxígeno y CO2 entre los alvéolos y los capilares. Vamos con la difusión, la cual es el medio por el cual van a atravesar los solutos la membrana alveolo-capilar, y esta se da con ayuda de una gradiente de concentración, la cual va a a regir sobre la membrana semipermeable, que es la membrana alveolo capilar. Y vamos con el intercambio de gases, el cual es el transporte de oxígeno y CO2 que se da entre los capilares y los tejidos. El intercambio de gases desde los tejidos hacia los capilares, que va a ser de, del CO2, que es el resultado de metabolismo celular, de la respiración celular, y el intercambio de gases desde los capilares hacia los tejidos es el transporte de oxígeno, el cual va a ser el comburente esencial para la generación de energía a nivel celular. Vamos con la membrana alveolo-capilar, la cual es una membrana que posee seis capas y esta tiene un grosor de 0,6 unidades de micra, y cada capa va a medir 0,1 unidades de micra, y las capas van a ser la capa de líquido sulfactante, la cual se encuentra en el interior del revestimiento del alveolo. Vamos con el epitelio alveolar. Luego, la membrana basal epitelial. Entre el alveolo y el capilar se va a encontrar el espacio intersticial. Luego, vamos con la membrana basal capilar. Y por último, con el endotelio capilar. En esta membrana alveolo capilar se producen varias alteraciones, las cuales disminuyen o también eh, no se puede dar lo que es la hematosis. Y estos problemas pueden ser un edema pulmonar, el cual es causado por un desequilibrio de las fuerzas de Starling, lo cual da una extravasación, la cual se va a acumular en el líquido extracelular en el espacio intersticial. Luego con neumonía, la cual va a ser la acumulación de líquidos en los alvéolos, y esta puede ser de origen bacteriano. Luego la fibrosis pulmonar, la cual se va a dar por la cicatrización de tejidos pulmonares. Esto va a hacer que la membrana alveolo-capilar aumente su grosor, y esto atrase todos los procesos de hematosis. Neoplasias, las cuales son una alteración que se da a nivel celular de la replicación alterada o en exceso en estos tejidos, y la vasoconstricción de la malla capilar de los alvéolos, lo cual va a alejar los capilares de los alvéolos, lo cual va a hacer que tarde este intercambio gaseoso, o en casos muy graves que no se dé.
Vamos a continuar con lo que es la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior va a estar conformada por lo que es la nariz, la boca, la laringe, y la vía inferior va a estar conformada por lo que es la tráquea, bronquios principales, bronquiolos respiratorios y los alvéolos. Vamos a hablar acerca del espacio muerto, que es donde no se produce lo que es el intercambio de gases. Primero vamos a hablar acerca del espacio muerto anatómico, que está conformado por lo que son fosas nasales, glotis, tráquea, bronquiolos principales, y este va a tener un contenido de 150 mililitros. Con respecto al espacio anatómico muerto, va a estar conformado por lo que son los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, y este va a tener un valor de cero. Y por último tenemos lo que es el espacio muerto fisiológico, el cual va a ser la sumatoria de estos dos anteriores y va a tener un valor de 150 mililitros. Luego vamos a continuar con lo que son los volúmenes del pulmón. Como por ejemplo tenemos en un marrano de 70 kilogramos, tenemos que va a tener cuatro volúmenes. El volumen de reserva inspiratoria, que va a ser de 3.000 mililitros, el volumen de reserva expiratoria, que va a ser de 1.100 mililitros, el volumen corriente de 500 mililitros y el volumen residual de 1.200 mililitros. Y con respecto a las capacidades del pulmón, aquí tenemos unas fórmulas, pero lo explico en el gráfico. Em, Tenemos primero lo que es la capacidad inspiratoria, que va a ser la sumatoria del volumen de la reserva inspiratoria más el volumen corriente. Y este va a tener un valor de 3.500 mililitros. Luego tenemos lo que es la capacidad vital, que va a ser la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Este va a tener un valor de 4.600. Y también tenemos lo que es la capacidad residual funcional, que va a ser la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual. Y este va a tener un valor de 2.300 mililitros. Y por último tenemos la capacidad pulmonar total, que es la sumatoria de la capacidad, bueno, es la sumatoria de todos los volúmenes y tiene un valor de 5.800. Pasando al tema de presiones parciales, se puede establecer que la presión ejercida por una mezcla de gases se conoce como la presión parcial. Para entender mejor este tema, podemos aplicar la ley de la presión parcial del Dalton, que nos dice que la presión atmosférica es proporcional a las presiones de los gases que lo integran, siendo así el nitrógeno de un 79%, el oxígeno de 20.92%, CO2 y otros gases con 0.03%, dándonos un total del 100%. Esto a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio nos daría un nitrógeno de 597 milímetros de mercurio, oxígeno 159 milímetros de mercurio, CO2 y otros gases 4 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altitud. Esto quiere decir que mientras mayor altitud exista, menor presión atmosférica existe y por ende las moléculas de oxígeno se encuentran mayormente dispersas, razón por la cual nos es más difícil respirar a mayor altitud. Por lo que la frecuencia respiratoria de un animal que se encuentra a nivel del mar será menor que la de una de montaña. Pasando a la ley de Henry, podemos decir que la presión parcial es igual a la concentración de gases disueltos sobre el coeficiente de solubilidad. Esto quiere decir que cuando mayor sea la presión parcial de un gas sobre un líquido, mayor cantidad de gases absorberá el líquido. En la respiración se aplica en el fenómeno de la solubilidad del oxígeno en la sangre. Esto se establece también que el CO2 disuelto y el oxígeno obedece a la ley de Henry, pero que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Como resultado, el CO2 disuelto ejerce un papel significativo en el transporte de este gas, ya que cerca del 10% del CO2 que pasa en el pulmón desde la sangre se halla en forma disuelta. Continuando también con la regulación de la respiración, podemos establecer que se divide en centros nerviosos y quimiorreceptores. Los centros nerviosos se dividen en corteza cerebral, que se encarga del control voluntario, y del tallo encefálico, que se divide en protuberancia y bulbo raquídeo. En la protuberancia encontramos los centros
neumotáxicos y los centros aunéuticos. Estos se encargan de inhibir y activar la inspiración, mientras que en el bulbo raquídeo encontramos los dorsales y los ventrales que activan y regulan la frecuencia expiratoria. Pasando a los quimiorreceptores, estos se dividen en central y periférico. El central que se encuentra en la médula espinal y el periférico que se encuentra localizado en el callado aórtico y bifurcación carotídea. Estos actúan cuando detectan en la sangre aumento de la presión del CO2, disminución del pH y disminución del oxígeno. Luego hablaremos también sobre el equilibrio de Starling. Estas fuerzas son las presiones que controlan el movimiento de los líquidos a través de la pared capilar. Consta de 4 fuerzas. Entre las presiones hidrostáticas van a ser influenciadas por los líquidos. Tenemos lo que es la presión hidrostática capilar. Esta fuerza que tiende a forzar la salida del líquido del capilar al intersticio. Luego tenemos la presión hidrostática intersticial. Esta genera el líquido del intersticio que va a generar presión sobre los vasos sanguíneos. En el caso de las presiones coloidosmóticas, van a ser dependientes de las proteínas. La presión coloidosmótica capilar está dada por la albumina y proteínas osmóticamente activas. Estas tienen a la absorción del líquido al intersticio del vaso sanguíneo. Posee un valor de 0 milímetros de mercurio, pero si este valor es mayor a 0, puede producir enfermedades como el edema. También se puede incrementar esta presión en una hiperproteinemia o fallos renales. En el caso de la presión coloidosmótica intersticial, no se va a tener esta presión en el intersticio por la ausencia de proteínas. Si hay la alteración de estas 4 fuerzas, puede causar lo que es un edema. ¿A qué conocemos como edema pulmonar? Se conoce como edema pulmonar a la acumulación anormal de líquidos en el intersticio y los alvéolos de los pulmones. A medida que el líquido se acumula en los alvéolos, se comporta como una barrera que interrumpe el movimiento normal del oxígeno a través de los pulmones. Esto genera que en el animal tenga dificultad para respirar. En el caso de los bronquiolos, actúa lo que es el músculo liso, actúan receptores beta-adrenérgicos que son llevados a los nervios parasimpáticos, y en el caso del sistema nervioso simpático, actúan agentes broncodilatadores, que por excelencia son la adrenalina y noradrenalina, y también actúan los agonistas beta-adrenérgicos. En el caso del sistema nervioso parasimpático, actúan lo que son agentes broncoconstrictores, que por excelencia es la acetilcolina, y también actúan lo que es antagonistas beta-adrenérgicos. También hablaré sobre las sustancias vasoactivas, como son las sustancias vasoconstrictores y las sustancias vasodilatadoras. En las sustancias vasoconstrictoras tenemos lo que, primeramente, que es la vasoconstricción, el cual consiste en el estrechamiento de los vasos sanguíneos como consecuencia de la constricción del músculo liso ubicado en las paredes de los vasos sanguíneos. Como consecuencia de esta vasoconstricción tenemos la disminución del flujo sanguíneo, el aumento de la presión arterial y el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo. Las sustancias vasoconstrictoras tenemos lo que es la catecolaminas alfa receptores, angiotensina, serotonina, histamina, neuropéptidos y prostaglandinas. En el caso de las sustancias vasodilatadoras, tenemos lo que es la vasodilatación, que consiste en el ensanchamiento de los vasos sanguíneos, que ocurre debido al relajamiento del músculo liso ubicado en las paredes de los vasos sanguíneos. Las consecuencias de la vasodilatación son el aumento del flujo sanguíneo, la disminución de la presión arterial y la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo. Entre las sustancias vasodilatadoras tenemos lo que es las prostaglandinas, el óxido nítrico, la dopamina, la acetilcolina y por último las catecolaminas beta receptores. Vamos a hablar sobre la ventilación. La ventilación es un proceso mecánico el cual consiste en el flujo de entrada y salida de aire entre alvéolos y atmósfera, es decir, donde existe entrada de oxígeno y salida de CO2, y se divide en mecánica de la ventilación y control de la ventilación. La mecánica de la ventilación es un proceso de dilatación y contracción pulmonar que se puede dar de 2 maneras, por el movimiento diafragmático y por el movimiento costal. El movimiento diafragmático es una respiración tranquila. Estos movimientos son controlados por el nervio frénico
el cual permite movimientos hacia arriba cuando se contrae y hacia abajo cuando se distiende. Y tenemos el movimiento costal, que por lo general es una respiración forzada y consiste en un movimiento inspiratorio, el cual aumenta el diámetro del tórax. Control de la ventilación está regulado desde el centro respiratorio y regido por los músculos respiratorios, que se divide a su vez en músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios son aquellos que elevan la caja torácica y entre ellos están los intercostales externos, esternocleidomastoideo, serratos anteriores y escalenos. Y en expiratorios son aquellos que descienden la caja torácica y podemos encontrar intercostales externos y rectos del abdomen. Las presiones pulmonares, tanto en inspiración como en expiración, están divididas en presión pleural y presión alveolar. En el caso de inspiración en presión pleural tenemos que es de menos 7.5 sobre H2O y en expiración es de menos 5 centímetros sobre H2O. En presión alveolar en inspiración va a ser de menos 1 centímetro sobre H2O y en expiración 1 centímetro sobre H2O. Debido a complicaciones pulmonares, las medidas de estas fuerzas elásticas pulmonares pueden colapsar durante la respiración, que es una presión transpulmonar. Esta es aquella diferencia que existe entre la presión pleural y la presión alveolar. Los bronquiolos llevan unos diminutos sacos llenos de aire, conocidos como alvéolos. Dentro de estos se encuentra una fila de células que son neumocitos de tipo 1 y de tipo 2. Neumocitos de tipo 1 son aquellos que forman el estroma o denominada también pared alveolar. De esta va a depender el grado de hematosis. También forman el 90% del área de la superficie alveolar y son aquellos que permiten el flujo y el paso de gas entre O2 y CO2. Y los neumocitos tipo 2 son principalmente secretan líquido surfactante, forman el 10% restante del alvéolo y depende de la edad del animal. El surfactante es aquel que reduce la tensión superficial, evitando el colapso alveolar y tapiza las paredes internas de los alvéolos. Es un agente tensoactivo que está formado por fosfolípidos y proteínas y el más importante es el dipalmitoil fosfatidilcolina. La tensión superficial, por otra parte, es aquella que está directamente proporcional a la presión, inversamente proporcional al radio. Cuando las moléculas bajan, se va a reducir la tensión superficial. Ahora pasaremos a hablar del control no químico de la respiración. Tenemos en primer lugar a los receptores especiales de sensibilidad profunda o también llamados propioceptores, que estarán conformados por receptores de estiramiento en los pulmones y receptores en las articulaciones. Los receptores de estiramiento en los pulmones se estimularán al detectar un estiramiento excesivo, enviando impulsos al centro respiratorio para disminuir la ventilación, constituyendo un mecanismo de protección pulmonar. Los receptores en articulaciones se estimularán durante el ejercicio, enviando impulsos al centro respiratorio para aumentar la frecuencia cardíaca y como resultado también se incrementará la ventilación pulmonar. Cabe destacar que incluso los movimientos pasivos pueden activar estos receptores. La actividad del centro vasomotor también controla la vasoconstricción periférica y la actividad cardíaca, como sucede en caso de una hipotensión. Y también vamos a tomar en cuenta el aumento de la temperatura, que causará un incremento en la ventilación alveolar. Luego tenemos lo que es la respiración en las diferentes especies. En el caso de mamíferos, aves y el ser humano, tenemos que se da una respiración pulmonar, mientras que en los insectos, como por ejemplo el grillo, tenemos una respiración traqueal. En el caso de las aves, tienen una singularidad, que es el hecho de que poseen sacos aéreos posteriores. Estos les ayudan a lo que es almacenar y
y mandar oxígeno hacia los pulmones. Por ejemplo, en la inhalación, los sacos aéreos se encuentran llenos, como podemos observar, y en la exhalación, estos se vacían y llenan de aire los pulmones. Ahora vamos a hablar de las funciones no respiratorias de los pulmones. Pásale, por favor. Como ya sabemos, la principal función del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso, pero cuenta con otras funciones como la siguiente. Filtro y acondicionamiento del aire. Hablando sobre el filtro y acondicionamiento del aire, es importante recordar que el aire pasa por las vías aéreas inferiores y los pulmones, y se debe encontrar caliente, limpio y húmedo, ya que los alvéolos deben protegerse del frío y la desecación. Es por eso que el aire se atempera y se humidifica gracias a la acción de la pituitaria roja, que es una glándula altamente vascularizada y de ahí su nombre. También encontramos la pituitaria amarilla, que se encarga de la detección de los olores. En el caso de la filtración del aire, esta se da por medio de las fibrisas, donde las partículas menores de 10 a 15 micrómetros pueden ingresar, y las partículas mayores de 10 a 15 micrómetros son expulsadas por medio del estornudo, o a su vez se depositan en la carina trichae, en los bronquios, y también ya. En el mecanismo de defensa pulmonar, ante la presencia de alérgenos y sustancias tóxicas, aparte de las vibrisas que se encargan de la filtración, encontramos a los macrófagos, que secretan enzimas, citocinas, mediadores y lisosomas, que se encargan de la destrucción de estas partículas. Los macrófagos tienen una vida media de unas 5 semanas y son inhibidos por el humo del tabaco. Pásale. Ahora también se encarga de la regulación del equilibrio ácido-base. Cuando el dióxido de carbono se combina con el agua en la sangre, forma el ácido carbónico, que se disocia en un ion hidrógeno y bicarbonato. Esta reacción es mediada por una enzima llamada anhidrasa carbónica, que se encuentra en los glóbulos rojos. En resumen, el bicarbonato actúa como una sustancia tampón en el sistema de amortiguación ácido-base, y los pulmones desempeñan un papel importante en la regulación de los niveles de dióxido de carbono en la sangre. Al controlar los niveles de dióxido de carbono, los pulmones influyen en la formación y eliminación de ácido carbónico, lo que a su vez afecta los niveles de bicarbonato y contribuye al mantenimiento del equilibrio ácido-base. El pH del plasma es de 7.40 y con un rango de 7.35 a 7.45. Si los niveles del pH se encuentran por debajo de este rango, se consideran ácidos, y si se encuentran por encima, se consideran alcalinos. En cuanto a las funciones metabólicas, se ha descubierto que las células del epitelio tienen la capacidad de metabolizar distintos sustratos que utilizan para aportar energía y nutrientes para sí mismos. Por ejemplo, tal es el caso de el líquido surfactante, que es producido o sintetizado por los neumocitos tipo 2, que este sirve para reducir la tensión superficial y estabilizar los alvéolos durante la respiración. También existen mastocitos que liberan mediadores inflamatorios en respuesta a estímulos específicos. Otra de las funciones es la función endocrina. Cuando la presión arterial baja, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el plasma se encuentra circulando una sustancia inactiva, que es el angiotensinógeno, que va a estimular a los riñones para producir una proteína llamada renina. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, que cuando pasa por los pulmones, estos liberan una enzima que se llama ECA, convertidora de angiotensina, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y otra de las funciones es que actúan como reserva de volumen sanguíneo, pudiendo almacenar de 900 a 1000 mililitros de sangre. Muchas gracias por su atención.